Tuvimos 3 homenaxes a los pescadores de tazones na persona da Aurora Gallego Batalla, Gloria da Lula, Antonio Medio e a Nené Rosa Rico, recién fallecida. Actividades que se primaron en este año por primeira vez en Villaviciosa, con un total éxito del público. Medrou a asistencia das actividades programadas sobremanera por parte do común de los ciudadanos de Xixón e de Villaviciosa en la jornada primera, siendo puntualmente da súa afluencia masiva, llegando incluso unha deles a desbordar ampliamente la capacidad del lugar onde se desembarcaba. El balance, evidentemente, é máis que positivo. Y sobre esta base ya podemos adelantar parte de los contenidos de la edición del año 2010. Vamos a tener la inclusión de más concellos del programa de Arribada, sin perder que precisamente el Concello de Xixón ya la base por 2 cuestiones. Una, porque pensamos que ya el Ayuntamiento con mayor infraestructura cultural y actividad cultural de Asturias, sin desmerecer a ningún otro. Y segundo, porque el dato evidente es que 1 de cada 4 ciudadanos de Asturias vive en este concello. Segundo, vamos a tener una jornada sobre cómo vieron bien a la cultura de Asturias 10 personas del norte del continente europeo. Especialmente vamos a hacer una mención a Monte, conocido por sus anotaciones sobre la fala de la fastera de occidente asturiano del siglo XIX, sobre otras personalidades, y vamos a hacer un análisis de la literatura escandinava y de las introducciones a esta literatura a nuestra lengua. En el capítulo de otras literaturas que vamos a ver en la próxima edición, vamos a dedicar una jornada a la literatura de la línea ecuatorial y a la literatura de la línea ecuatorial en español, en bubi y en fang. Vamos a dedicar también un capítulo a la literatura y la migración asturiana, otro a la literatura asturiana y a la gastronomía, un aspecto que va a ser transversal durante toda la edición del año que viene. Y por último, entre muchas más otras que evidentemente tampoco podemos dar todavía, vamos a dedicar un espacio especial a la música coral asturiana. Y ya sin más, paso la palabra a la secretaria de la asociación, Maite González. Bueno, a ver, en principio, no voy a tener que venir de casa como este año, porque puede ser motivo de divorcio. El público ya lo digo. Bueno, a ver, yo voy a hacer agradecimientos. Mi madre, cuando era muy pequeña, nos contaba a mis hermanas a mí el cuento de la lechera, y que nunca se nos olvidaba. Bueno, pues a mí con el paso del tiempo se me olvidó. Y yo vendí una leche que en el cántaro no estaba. Pensé que el cántaro iba a estar lleno y no estaba lleno. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que gracias a una persona que además está entre nosotros sentada, la Arribada se ha podido hacer tal y como estaba planificada. Y esa persona es Julio. Gracias, Julio. De verdad, gracias. Porque gracias a ti se pudo hacer todo el programa. Bueno, y también gracias pues, al equipo con el que trabajamos, que forman parte de la Arribada, a los amigos de la Arribada. Esos amigos que en momentos un poco complicados nos dan fuerza. Adelante, que Arribada sigue. No te preocupes, que vamos de cualquier manera. Cuenta con nosotros. Estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. A estos amigos de Arribada, gracias de todo corazón, porque os necesitamos. Y luego estamos muy contentos porque yo siempre hemos dicho que Arribada la hace el mundo asturianista, pero vamos dirigidos a la gente de la calle, a los asturianos en general, que son los grandes desconocedores de toda nuestra cultura y en gran parte de nuestra lengua, aunque ellos falan asturiano, la mayoría de ellos. Pues este año han estado personas desconocidas para nosotros, a ver, a escuchar, a enterarse, a preguntar y a comprar libros. Así que el balance ha sido muy bueno. Y bueno, vamos a ir lo más rápido posible porque además tenemos, como dice Paula, un mini viajecito en un tren y tenemos que ir más rápido. Gracias a todos. Si es que podemos, ¿no? Gracias a todos, de verdad. Y justo, muchas gracias porque es una buena realidad. Lo está demostrando. ¿Y otro nada más que decir? Tiene la palabra Costura de Rille, concejal. Bueno, voy a gastar medio minuto porque efectivamente tenemos un pequeño viaje en tren. No te olvides el próximo año de que continúe la salida al mar. Hombre, no. Porque es una cosa muy bonita y a mí me gusta particularmente porque yo no tengo más oportunidad en todo el año de ver de Gijón desde el mar más que el día que salimos con el barco de Arribada. Eso lo tienes garantizado. Bueno, en todo caso, quiero expresar la satisfacción municipal, como concejal de educación también, a nivel personal, por este evento tan importante que se hace todos los meses, desde hace 4 años, ¿no?
el mes de septiembre. Yo creo que es un referente ya en la ciudad, no solo en la ciudad, sino también que traspasa ya las fronteras de la ciudad, y por tanto es un referente en Asturias del libro, de los autores, de la lengua. Yo creo que eso es muy positivo. Por tanto, animaros a seguir con ese esfuerzo. Yo, como tengo allí la oficina en el antiguo instituto, sé lo que trabajan, sé, porque veo a Maite todos los días ahí, por la mañana, por la tarde, por la noche, y es un esfuerzo de organización muy importante. Por tanto, yo sí os lo quiero agradecer, porque me parece que enriquece la vida cultural de esta ciudad, sin duda. Es verdad que va dirigido a un determinado sector, en relación con la literatura, los autores chilenos, pero está abierto a todo el mundo. Y a mí eso me parece muy positivo y me parece una generosidad por vuestra parte. Un recordatorio. Como estamos con xente de la cultura, hoy es la noche blanca, a las 10 de la noche. Empezamos a las 10, algunas galerías empiezan ya a las 8 de la tarde con alguna cosa para niños, como un Bantic, pero en términos generales empezará a las 10 de la noche. Aquí este Museo del Ferrocarril es el más vicioso de todos, porque va a estar abierto hasta altas horas de la madrugada. En otros se cerrará un poco antes, pero en todo caso habrá 11 establecimientos, 5 municipales, 7 galerías que han participado con nosotros de forma absolutamente entusiasta, 10 privadas, en la Noche Blanca, y por tanto invitaros a que participéis, que lo pasemos bien. Parece que no va a llover, lo cual es positivo, y habrá cosas para niños, para jóvenes, para personas mayores, habrá para todo el mundo. Así que viva Arribada ya, 2010, y a trabajar. Cada año que viene. Muchas gracias. Maite y María. Bueno, pues otra vez, autoridades, amigos y amigues, esta mañana alguien falaba de que la privada tiene vocación de pluralidad. Y quería resaltar esa frase, esa expresión, porque es verdad que tiene pluralidad de actividades, por resumir Humberto, de escenarios este año, con 2 concellos y 3 escenarios distintos, por lo menos, sin contar los viajes. Y también pluralidad de ideas y de ideologías. Una pluralidad con un nexo de unión, un punto de enlace que lo xune todo, que lleve la lengua asturiana. La lengua como vehículo de expresión, no solo para hablar de literatura o de música en asturiano, sino de cine, de gastronomía, de cualquier tema de dentro y de fuera de Asturias. Así que, como no, tocame felicitar a los organizadores que con unos medios económicos más justos y cero de lo que el proyecto merece, consiguieron, pese a todo, sacarlo adelante tan bien y tan guapo como este año. Felicitar también al Ayuntamiento de Xixón, que apoya tan fuertemente esta iniciativa, y quiero manifestar y comprometer aquí el apoyo de la Consellería de Cultura, de la Dirección General de Política y Lingüística, para las próximas ediciones de la Arribada, que ya, escuchando un poco ese esbozo de programa que Humberto nos hacía, ya estaba apeteciendo que llegara pronto la segunda del año 2000. Este es un proyecto interesante, un proyecto ya grande, consolidado, decisión, y es verdad, pero quería decir, y enlaza un poco también con la mesa que teníamos ahora, con la mesa redonda, desde la Dirección General de Política y Lingüística estamos viendo año tras año cómo hay cada vez más iniciativas que se desenvuelven en lengua asturiana, de todo tipo, de asociaciones culturales, proyectos muy pequeñinos o proyectos grandes como este, de empresas, de medios de comunicación, en fin, de todo el tejido, digamos, lo que llega a Amazon, de individuos, también proyectos individuales. Este año, desde la Dirección General, destinamos 1.600.000 euros a estos proyectos, y son cientos y cientos de actividades, de cosas diversas que se traen en lengua asturiana. Y si bien es cierto que estos proyectos crecen y que a lo mejor hay más de los que somos a percibir en conjunto, hay más vida de la que vemos, de esto se fala aquí hay unos minutos, creo también que non somos a percibila, ou non sería a percibir cabalmente, porque falta unha articulación de todo ese tejido. Esto, en fin, ya algo, unha asignatura pendiente del asturianismo cultural en Asturias. Enhorabuena a todos los organizadores, a los que participaste, y nada, muchas gracias.